Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, espero que estén bien abrigados, porque obviamente no es novedad, esto no es una novedad que aporta La Máquina de Pensar. El frío ha vuelto, y ha vuelto parece para quedarse, porque obviamente estamos en invierno, amigos, en una semana que dijimos, de alguna forma la tituló Andrés Capelán, que es el que lleva el blog de La Máquina de Pensar, la tituló de una forma un poco políticamente incorrecta: negras rubias, rubias negras y el negro delgado Aparaín. ¿Por qué? Porque el viernes vamos a estar haciendo el segundo encuentro del ciclo Todos Somos Raros con la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara, cuya novela El romance de la negra rubia a mí me dejó fascinado, y estoy contándolo a todos los compañeros aquí de la radio. Voy contando porque tiene un argumento desopilante, realmente extraordinariamente imaginativo, y que tiene que ver con la política argentina. Y bueno, ya sabemos lo que pasa con la política argentina y mundial, ¿no? Toda cuestión increíble, todo puede suceder, todo puede ser real, y uno ahora en estos momentos dice, sí, quizás esto podría ser real también. Y bueno, quiero decirles, amigos, que en La Máquina de Pensar ha llegado dos libros. Uno de ellos es un libro que me habían anunciado Mariela Nigro, que la estaba preparando, Frida y México, de visiones y miradas. Tiene que ver con dos poemarios que están en torno a Frida Kahlo en el centenario de su nacimiento. Y el otro es Ni siquiera, de Gustavo Wojciechowski, el último libro de poesía de Maca Gustavo Wojciechowski, que obviamente está editado, bueno, obviamente no, pero bueno, lo editó en esta ocasión en su propia editorial Yaugurú. También quiero decirles, amigos, que la semana pasada arrancó Estado de Situación, que es una exposición de Gerardo Mantero, el artista visual Gerardo Mantero, que va en el Museo Figari, y probablemente vamos a tratar de hablar con Gerardo en torno a esta exposición que está generando, o que está exponiendo, digamos, estas pinturas que se llaman Estado de Situación. Pero hoy también lo anunciamos, ayer íbamos a hablar de una novela que se va a presentar la edición conmemorativa. La semana pasada estuvimos hablando de 100 años de soledad y de la edición conmemorativa que hizo la Real Academia junto a otras academias y Random House Montadori sobre 100 años de soledad en el año 2007, hace muchos años, por los 40 años. Y en este caso se va a presentar la edición conmemorativa de una novela española que de alguna forma marcó un hito, la novela La Colmena, de Camilo José Cela, que se va a presentar este jueves 29 a las 19 horas. Para ello vamos a darle la bienvenida a la profesora, a la académica, a la amiga Beatriz Beck. ¿Estás ahí? ¿Cómo andás? Sí, estoy acá. Buen día, buenas noches. Buenas noches. Muy ¿Cómo bien. estás? Beatriz Beck, te llamamos porque vas a ser la encargada de alguna forma de presentar esta edición conmemorativa de La Colmena de Camilo José Cela. Esto va a estar, reitero, en la Academia Nacional de Letras, que está en Ituzaingó 1255, aquí en la Ciudad Vieja, casi, esa calle se llama... Casi Reconquista. Casi Reconquista. Es sí. Ituzaingó y Reconquista. Claro, Ituzaingó y Reconquista. Rambla Sur. Entre Reconquista y Buenos Aires. Perfectamente. Y vas a presentar, ¿qué vas a hacer? Una especie de... Claro, bueno, y mañana entonces me voy a encargar de presentar, bueno, más que la novela, que está muy analizada y muy trabajada, pero bueno, también hablaré de eso, de todo el entorno que rodea justamente la novela en esta edición, ¿no? Porque viene, es como las conmemorativas que vienen como con ensayos, supongo yo. Las conmemorativas vienen muy a contexto, digamos, claro, con discurso de acompañamiento, como le llaman los teóricos. Ajá. Entonces viene precedida por ensayos, seguida también por comentarios, y hay una suerte de borrador inédito que donó Noel Salomón, que es un hispanista francés, y que es un poco la novedad de la edición. Es decir, hay inéditos, digamos, de La Colmena que recién aparecen en esta edición. Hay que decir que las ediciones conmemorativas, sí, que hacen las academias, sobre todo la Real Academia, estoy pensando la de 100 años de soledad, que venía con los ensayos. El lunes estuvimos hablando con el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, que claro, él incluyó un ensayo ahí, pero sobre todo también hay otro de Mario Vargas Llosa, que estaba inédito
escrito, que Vargas Llosa no lo había prohibido que lo sacaran, y en el 2007 salió, que es la historia de un deicidio. En este caso también vino, y eso me decía el propio Sergio Ramírez, nos dijo el lunes, que está la edición conmemorativa de Rubén Darío, que viene también acompañada con ensayos. Y también salió la de La región más transparente de Carlos Fuentes. Ah, mirá, esa no sabía. Y salió la novela, salió una de Vargas Llosa, La ciudad y los perros. Ah, mirá, esa tampoco. Y después salieron también de Gabriela Mistral. Ah, sí, esa sí. Salieron entonces varios, digamos, de hispanoamericanos. Sí, claro. El de Gabriela Mistral lo tengo, es un libro enorme, y bueno, el de Rubén Darío no es tan grande, pero es grande. En este caso es La colmena, que en su momento se hizo como muy famosa también por la película que tuvo, ¿no? Claro, hubo una película, pero como 30 años después, ¿no? Es del 80 la película. Pero bueno, tiene mucho que ver con nosotros La colmena, porque se publicó por primera vez en Buenos Aires. Entonces, después de toda una historia de censuras que iban y venían, entonces finalmente se pudo sacar en Buenos Aires en MC. Mira, bueno, sabía, eso es como 100 años de soledad, que también se arrancó. Claro, con censura peronista. ¿Ah, sí? Porque pudo evitar la de Franco porque la sacó en Buenos Aires, pero bueno, no evitó la de Perón en Buenos Aires, pero bueno, fue menor, digamos. Quedó muy conforme con la edición de MC. Es un libro que uno que lo ha leído recuerda que es una especie como de fresco, ¿no? Social, ¿no? Sí, leído ahora creo que es más interesante que cuando uno lo leyó hace algunas décadas, ¿no? No sé, todo tiene una parte fragmentaria bien interesante. Sí, en realidad es La colmena, bueno, hace como una especie de fresco social en la posguerra franquista, en el momento ese después de la guerra civil, digamos, en la década esa tan digamos, donde había hambre, ¿no? Donde había una serie Sí, en el 43, son 3 días en 1943. Mirá vos, yo pensé que eran los 50, mirá vos, o sea que en el 43, o sea, más cerca aún de Europa está en la Segunda Guerra Mundial y España está destruida, devastada por la guerra que terminó en el 39. Sí, es una fecha muy especial y una novela muy particular, por eso leída ahora tiene como todo un interés retroactivo muy especial. Sí. Y aparte hay otro detalle, yo no sé, digo, porque lo estoy viendo aquí, es que hay varios, como estuvimos hablando de ensayos, ¿no? De Pedro Álvarez de Miranda, Darío Villanueva. Ahí está, sí, yo mañana lo que voy a seguir un poco esos ensayos que son los que, marcan, digamos, un tipo de lectura que se puede o no seguir, pero bueno, siempre aporta una información, así que eso. Y está uno de Camilo José Cela Conde, que creo que es el hijo, ¿no? Es el hijo, sí, que nació, parece el mismo día en que él entregó la primera versión de La colmena a la censura franquista. Mirá vos, y no funcionó ahí. Porque la primera novela de Cela, creo recordar, era La familia de Pascual Duarte, ¿no? Sí, claro, había escrito creo alguna cosa antes, pero bueno, su gran éxito fue La familia de Pascual Duarte, ¿no? Unos años antes de La colmena, pero con La colmena ya tuvo mucho problema de censura. Y otra cosa te pregunto, Beatriz, así de medio de chusma, porque una de las cosas que tiene, más allá de la novela, que obviamente tiene unos valores intrínsecos y sabemos que es yo recuerdo cuando la leí y a mí me gustó mucho, está el escritor, la figura política que ha ido como variando, digamos, la visión del escritor, ¿no? Sí, que hay un personaje que es un poco el poeta, el escritor, el perseguido en época franquista. ¿Te referís a ese personaje? No, yo me refería al propio Camilo José Cela, que fue más vinculado, digamos, con el franquismo. Después, bueno, claro, porque él en realidad estuvo en la falange, digamos, en un tiempo en el tiempo de la guerra civil. Tuvo unas idas y vueltas muy particulares. Sí, porque por otro lado después fue amigo de Neruda, por ejemplo, y después cuando la dictadura de Pinochet rechazó el honoris causa, o no sé qué título le habían dado en la Universidad de Chile, para ponerse del lado de Neruda, que fue uno de los primeros latinoamericanos o hispanoamericanos con los que se relacionó antes de escribir La colmena, en el año 36, 38, ya se carteaba, digamos, con
Con Neruda. Porque aparte Neruda era cónsul allá en Madrid, y bueno, conoció a mucha gente, por digamos, eso, porque ¿no? claro, Cela conocía a los hispanoamericanos a través del consulado de Chile. ¿Sí? Claro, pero yo recuerdo, mirá, te voy a contar algo, digamos, bueno, yo viví en España y recuerdo una vez un señor que me mostró, me dice, no, porque claro, en su momento Cela no estaba tan vinculado, me mostró un libro enorme y en ese libro había como eran una especie de loas al franquismo, o digamos esa literatura un poco de régimen autoritario, y era un libro tempranísimo, ¿no? Era, no sé si era de 45, una cosa así, era un libro... Claro, porque es muy particular, porque él fue censor del régimen franquista, digamos, por el 42 o 43, y en el 45, cuando presenta su novela, el franquismo se la censura. O sea que sufre de la misma censura que de donde él estaba. Igual quiero decir que yo leí ese libro, lo ojeé, digamos, en artículos, y el de Cela no era tan, digamos, no era tan conspicuo, no era tan como el resto, ¿no? Que era muy falangista o muy franquista, sino que se notaba, sí, claro, otra. Tan entregado, digamos. Exacto, no estaba tan No, nunca fue un entregado para nada, ¿no? Y en La Colmena hay una especie para mí de alter ego, supongo yo, donde hay un escritor que va, que en la película lo interpretaba brillantemente José Sacristán, con mucha hambre, que él iba con un artículo en el bolsillo, ¿no? Porque claro, los franquistas estaban tremendamente, la represión era tremenda, inmediatamente después de la guerra civil, y él iba con su artículo diciendo, yo escribí Carlos V, mitad monje, mitad soldado. Claro, sí, Martín Marco es el personaje, claro, que es un poco, en la película parece que lo hacen muy protagónico, cosa que en la novela no es, ¿no? No, es bastante periférico. Por eso sí, ahí en el libro que sale, de conmemorativo, hay un artículo sobre la novela y la película, ¿no? Entonces, claro, dicen que hay una especie de importancia que le dan a algunos personajes porque los actores que representan esos personajes son de primera plana, tipo Sacristán o Ana Belén también en su momento. Claro, que es o Paco Raval también, ¿no? ¿Cómo se llama el personaje de esa? Julita, claro, Julita es Victoria Abril. Ah, bueno, digo, eso tanto no me acuerdo. Pero lo que quería decir simplemente era que ese escritor, que era una especie de alter ego, lo descubrí después, porque ese artículo que llevaba este hombre, bueno, Cela había escrito un artículo también, tratando de, para esos escritores que o no estaban totalmente jugados a la izquierda, o simplemente querían huir de la represión, ¿no? Era un claro, terrible. Sí, en el sentido, si se toma al personaje de Martín Marco como alter ego de Cela, en realidad es un personaje más bien antifranquista, ¿no? Sí, pero que él va entre las dos aguas, digamos, en el sentido de que quiere sobrevivir. Porque quería toda España sobrevivir y nada más, ¿no? Hay todo un tema político ahí muy característico de lo español en esos años, ¿no? Claro, y sobre todo también me parece, Beatriz, y ahora te voy a preguntar de qué vas a hablar mañana exactamente, me parece que es un reflejo, igual que la familia de Pascual Duarte, literario indirecto de la violencia de la guerra civil, ¿no? Claro, sí, de todo el desastre, ¿no? Porque es una miseria de un realismo impresionante, sí. Hay como una cierta hay una cierta como animalidad con ciertos personajes. Hay un personaje de la uruguaya también que es muy curioso, que mañana voy a verlo. No acordaba eso, la uruguaya, no. La uruguaya, ¿Qué es ese personaje? La uruguaya es la pupila de uno de los burdeles. Ah, es prostituta, eso ya te iba a decir. De La Colmena, claro. Ah, perfecto, yo me acuerdo. Eso vamos a ver qué se puede leer ahí de ese personaje. Porque es muy particular que aparezca un personaje que se llame La Uruguaya, sí. Bueno, Camilo José Cela, bueno, no sé si en ese momento, ¿no? Pero él es fundamentalmente gallego, digamos. No sé, Iris Flavia se llama su pueblo. Iris Flavia se llama, yo pasé por ahí y no es por Iris Flavia debe ser precioso, ¿no? Pero no es un pueblo, prácticamente es una especie como de villa que está ya... ¿Una especie de qué? De villa subsumido por un pueblo, digamos, o sea, pasás por un camino, digamos, entonces era como una villa que otro pueblo más grande creció y... porque la Fundación Cela está en Iris Flavia.
Iria Flavia, sí. Fueron los reyes y todo, pero es cerca de La Coruña, ¿o no? Vos sabés que sí, debe ser cerca. Yo fui a Santiago y a La Coruña y no me acuerdo ahora de dónde. Creo que era cerca de Santiago, puede ser, no me acuerdo. Pero Iria Flavia, un nombre rarísimo, una villa, porque es un nombre romano, de latín, ¿no? Y que está ahí en Galicia. Claro. Y hay unos personajes que es gracioso porque comenta que dice que hace 40 años que están viviendo en Madrid, pero que traducen del gallego para hablar al castellano. Traducen del gallego al castellano. No directamente. Sí. No, y te decía por el tema del vínculo con Uruguay, ¿no? Digo, porque a Uruguay venían muchos gallegos, capaz que por eso se llamaba la uruguaya, digo yo. Claro, sí, también por ahí puede haber alguna relación, sí. Así que bueno. Terminé el libro de ayer de Javier Cerca, el último, y también continúa. Debe reflejos. Ser bueno, ¿no? El monarca de la sombra se llama, sí, es un libro diferente, digamos, que tiene un familiar, es el que tiene el familiar franquista. Exacto. Es él investigando sobre su tío abuelo, que era falangista y que él, digamos, que durante toda su vida quiso como ocultarlo y ahora se dedicó a estudiarlo. Y bueno, como pasa con todo el humano, cuando uno empieza a analizarlo, no nada es blanco y negro y todo va variando también, ¿no? Y él un poco temporiza, digamos, con su tío abuelo. Él va descubriendo que el tío abuelo era por un lado entusiasta de la guerra civil, digamos, de la falange, ¿no? Digamos del lado franquista, y que cuando va a la guerra y vuelve queda totalmente desilusionado y queda digamos, destruido internamente, ¿no? O sea, él no quería volverse a la guerra porque lo político se le había caído todas las estanterías, digamos, ¿no? Pero es lo que ocurre en la guerra, digamos, ¿no? La guerra es una descomposición también muy grande. Y es también el tema de la colmena que está ahí, ¿no? Que corre por debajo de toda la novela, ¿sí? Es la descomposición moral, digamos, y la caída. Por eso es muy difícil de escribir sobre la guerra, digamos. Hemos leído muy poco sobre la guerra porque la guerra siempre está mediatizada por otros discursos, digamos, porque en realidad la guerra es terrible, ¿no? Claro. Sí. No, y por eso creo que es interesante la colmena ahora, porque digamos toda esta parte sociológica aparece a través de la fragmentación, no había modo de hablar de otra manera, no sé. Encontró una manera, digamos, de hablar de lo que sucedía en España en esos momentos, ¿no? Y ahora que me decís eso me llama la atención, pero digo que también es una manera como muy del siglo XXI, ¿no? El fragmentarismo, ¿no? Por eso, es bien interesante leerlo ahora, porque, digo, sigue, digamos, ciertas tradiciones, pero es muy experimental, en realidad, en su momento, y ahora... Sí. Esa idea, digamos, del gran hermano, del panóptico, donde hay muchas cosas que están ocurriendo a la misma vez, digamos, que aparentemente están como en pantallas, podría ser muy del siglo XXI, de redes sociales. Es bien interesante como novela. Bueno, Beatriz, reiteramos de nuevo, amigos, la invitación es libre, y gratuita, es en la Academia Nacional de Letras, en Ituzaingó, 1255 y esquina Reconquista. Puede ir cualquiera, no hay que ser académico, y se va a presentar la edición conmemorativa de La Colmena, y va a estar ahí, van a poder escucharla a Beatriz Beck. Lo mejor para vos, y espero que podamos hablar más. Bueno, voy a presentar especialmente la parte gráfica de la portada, no sé si lo tenés ahí el libro, que es muy particular, creo que es muy representativo y está muy bien hecho lo que hicieron, digamos, como entorno gráfico. Sí, son como tres, digamos, hexágonos, pero como si fueran laberintos cada uno de esos tres hexágonos. Y tiene como un movimiento cinético, en realidad está muy bien hecho, digamos. Muy bien pensado. Bueno, te mando un abrazo y cuando gracias. puedas, te esperamos aquí en la máquina de pensar para hablar de La Colmena. Adiós. Chao. Hasta luego. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Voz inconsciente, candescente, desmedida.
Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo entero. Te acuno, me ahueco, te dejo seguir. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Voz inconsciente, candescente, desmedida. Con cada movimiento despeinas las frases, se escuchan los rumores, pero no le haces caso. Detenida, un instante, sin medida. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo entero. Te acuno, me ahueco, te dejo seguir. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo entero. Te acuno, me ahueco, te dejo seguir. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Voz inconsciente, candescente, desmedida. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Voz inconsciente, candescente, desmedida. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Voz inconsciente, tan decente, desmedida. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Ana Prada, tu vestido, tu vestido prohibido, no, tu vestido se llama esta canción de esta cantante sanducera que se llama Ana Prada y que va a estar con nosotros este viernes a las 19:30 horas en el Centro Cultural de España, abriendo el segundo encuentro de Todos Somos Raros. Va a estar Ana Prada con su música. Ustedes saben que la idea siempre es empezar con unos 15 a 20 minutos de música y luego sí ponernos a hablar a charlar sobre literatura, en este caso con Mercedes Rosende y con Gabriela Cabezón Cámara. Las dos tienen dos novelas muy interesantes, El miserere de los cocodrilos y El romance de la negra rubia. Con ella vamos a hablar y supongo yo que hablaremos de todo un poco también, porque esas charlas lo que tienen es que no tienen agenda y simplemente vamos a ver qué sale. Están todos invitados, amigos. Ahora vamos a darle la bienvenida, él está del otro lado del teléfono, allá en Buenos Aires, a Marcos Bertorello. Marcos, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien.
Marcos Bertorello es escritor y es psicoanalista, publicó varios libros, entre ellos uno se llama Porno, del 2009, Rockerito, el Evangelio según Marcos, Quieto en la orilla, Sustancia y Genealogías Mamushkas. También escribís reseña para el suplemento literario del diario Perfil y escribís en otras publicaciones y sos director junto con Valeria Iglesias, de la Valeria Iglesias, que supo tener aquí una columna muy interesante en La Máquina de Pensar durante todo un año. Valeria tenía su columna Tecnolit hablando de literatura digital, muy interesante la verdad. Le mandamos un fuerte beso a Valeria, supongo yo que nos escuchará o nos escuchará después cuando pongamos el podcast en las redes sociales. Decía Marcos Bertorello, ahora Ediciones Outsider vuelve como una revista, ¿no? La revista eloutsiderdigital.com. Si ustedes van a La Máquina de Pensar y ven al lado donde está Marcos Bertorello, pueden cliquear, pueden ir y conocer lo que es la revista digital Outsider, ¿no? Que está como, el primer número está dedicado a un tema, el dinero, ¿puede ser? Sí, así es. Mira, arrancamos este año, digamos, no somos un equipo, en realidad, bueno, está Valeria, estoy yo, después está también Alexandra Jameson y también está Lina Boselli, que es nuestra directora de arte. Y bueno, cada número tiene un dossier que con un tema específico. Este primer número, el tema y el dossier es sobre el dinero, y bueno, y después el número 2 va a ser sobre el arte y así sucesivamente, digamos, ¿no? Pero bueno, en realidad hemos tenido una forma de edición bastante, para nosotros bastante novedosa, porque si bien es una revista digital, pero además de ser una revista digital, la edición se edita por entregas. Es decir que durante 12 semanas se va editando los distintos artículos que componen el primer número hasta terminar el primer número, y que se cierra y uno ya puede después bajar el número entero si quiere. ¿No? Por eso yo no entendía, porque estaba el 01, el dinero, y estaba anunciada, por ejemplo, Ariel Berman y Paula Brecciarioli y otra gente, y sin embargo, yo lo que voy ahora al Outsider Digital y está un artículo de Elsa Drukarov sobre el dinero, y hay 2 o 3 artículos más. Claro, por eso, a medida, ahora, por ejemplo, todos los jueves mañana, este jueves sale la sección de entrevista, que es una entrevista a Claudia Piñeiro. Después el jueves que viene, así sucesivamente, durante 12 jueves. Cuando termina todo el ciclo, que sería el número 1, se cierra todo en lo que sería el primer número de la revista. Bueno, porque va a ser un número extenso, claro. Lo que está ahora son unos pocos artículos, porque estoy viendo que va a estar Selva Almada, va a estar Ariel Berman, Paula Brecciarioli, Gabriela Cabezón Cámara, que va a estar el viernes con nosotros, también va a tener un artículo o algo. Sí, en realidad, digamos, en el dossier sobre el dinero, escribimos un artículo, digamos, ¿no? Un poco planteando esta relación conflictiva entre la literatura y el dinero, y además también hicimos como una especie de encuesta entre 14 escritores, entre 7 mujeres y 7 varones. Esa encuesta le dio 2 preguntas, digamos, ¿no? ¿Qué lugar ocupaba el dinero en su vida? Es decir, si le costaba ganarlo, si no le costaba ganarlo, si no tenía ningún lugar, si tenía ningún lugar. Y la segunda pregunta era qué relación tenía el dinero con su escritura. Ahí es donde aparecen muchos de esos nombres, respondiendo a esas preguntas. En esa encuesta, porque también está Martín Cohen, digamos, te digo, para nombrar nombres importantes, que digamos, o que los conocemos aquí, Claudia Piñeiro, está también Elsa Drukarov, que bueno, la conocimos como crítica, pero también es escritora, digamos, en el sentido escritora de ficción y poeta. También está, ¿quién más? Julián López, o Jorge Consiglio, digo, algunos nombres, o Gabriela Cabezón Cámara, algunos nombres que, bueno, obviamente Paula Brecciarioli o Ariel Berman y Selva Almada también han pasado por La Máquina de Pensar hace relativamente poco. Son todos nombres conocidos, más otros. En el caso o sea, algunos están contestando las encuestas y otros hacen artículos. Por ejemplo, Elsa Drukarov hace un artículo sobre el tema de la profesionalización o la falta de profesionalización. Claro. En realidad es el primer ensayo con el que largamos, con el ensayo de Elsa, que en realidad lo que cuenta Elsa a partir de su experiencia personal, cuenta o mejor dicho, reflexiona,
la dificultad que hay en que el producto de la escritura se convierta en un producto de intercambio en el mercado laboral. Y cómo generalmente hay una paradoja, que es que el mercado considera a los escritores como como especie de seres iluminados, pero parece que los considera así justamente para no pagarles. Sí, dice algo así como, Claro. está muy interesante porque es una operación mental que a veces no nos damos cuentas, y ella habla de una metáfora, digamos, del siglo XIX en torno a la situación de las mujeres, donde la sociedad las colocaba en un altar, las llamaba diosas, ángeles o medusas, pero después le quitaba la escalera para bajar al mundo, ¿no? Y entonces y las agredía. Y en el caso de los escritores hay un prestigio, digamos, de ser escritor, soy escritor. El hecho de poder llegar a decir soy escritor es toda una construcción interna. Bueno, yo te estoy hablando a Marcos, que es psicoanalista, aparte de escritor, digamos, pero hay toda una construcción interna, ¿no? Para llegar a decir eso. Y cuando uno lo dice y se convence, se encuentra con que, bueno, que el resto le dice, sí, bueno, bárbaro, sos escritor, pero no te podemos pagar nada. Tenés que trabajar otra cosa. Sí. Sí. Sí, en realidad, bueno, es como, a ver, hay un tema que es el ser escritor, uno es escritor en la medida en que otros lo reconocen como tal. Digamos, que hay gente que lee lo que uno escribe y dice, bueno, acá hay un escritor, ¿no es cierto? Eso es un punto. También lo que nosotros tratábamos, nos empezamos a preguntar armando este número, es cómo eso, como además también, como lo dice, bueno, en el reportaje que le hicimos a Claudia lo dice claramente, dice, bueno, uno de algo tiene que vivir, claro, ¿no? Tiene que pagar las cuentas, yo qué sé. Entonces, la pregunta es, bueno, pero si no me gusta escribir, ¿de qué vivo? Y la paradoja, sobre todo en países como los nuestros, ¿no? Donde por ahí la maquinaria industrial del capitalismo no funciona de manera tan aceitada como en otros países, o donde es mucho más difícil conseguir un oficio más o menos medianamente bien rentado que esté vinculado con la escritura, digamos, ¿no? Sí, o incluso la propia industria editorial, sabemos que a veces está en crisis, bueno, por las nuevas tecnologías, o por una serie de cambios de gustos, o por una proliferación de editoriales independientes, en fin, una serie de cosas que hacen que directamente nadie piensa en pagarle un peso a los escritores. Y hay un detalle, yo estuve en Buenos Aires y me sorprendió que precisamente Pablo Brechadiol y Ariel Bermani, que son de una editorial independiente, de la editorial Conejos, me sorprendió esto, y se los dije y lo grabamos, que ellos públicamente, en una entrevista públicamente, dijeran que son editores, pero no lo hacen para ganar dinero. O sea que todo lo reinvierten, y ellos viven de otra cosa, y su proyecto editorial, que es Conejos, ha ido creciendo, pero reinvirtiendo. Entonces yo le decía, uno puede escuchar autores que dicen que no cobro nada, pero es difícil escuchar editores. Bueno, en realidad esta revista sucede lo mismo, digamos, ¿no? Nosotros nos juntamos como equipo para editar una revista con toda la intención, con discusiones de cómo queríamos hacerlo y todo, pero sabemos que no es para ganar dinero. Digamos, no sé, por ahí ganaremos dinero, qué sé yo, no sé, si se da ciertas casualidades, pero en realidad, digamos, lo que creo de esa posición de Ariel y de Pablo me parece muy cierta, porque en nuestro país es tan difícil hacer coincidir el oficio X con el cual uno puede pagar las cuentas con el deseo de uno, que uno se puede pasar toda la vida tratando de hacer coincidir una cosa con otra y olvidarse lo importante, que en este caso es la escritura. Bueno, vos sabés que cuando leí ahora el artículo de esa Drukarov, que está reitero en la revista digital El Outsider, que pueden ir directamente poniéndolo en el Google, lo primero que me vino es un artículo que hace muy poquito había leído de Luciano Lamberti en el blog de Eterna Cadencia, donde Luciano Lamberti dice en un momento, analizando esto mismo, habla de un sindicato de escritores, dice, ¿estoy llorando?
Sí, estoy llorando. ¿Estoy quejándome? Sí, estoy quejándome. Son las dos actividades favoritas de los escritores. ¿Quisiera haber nacido en otra época? Por supuesto, pero me tocó esta, y ahora que entrevisto escritores, la parte más sustancial de esa charla es la que queda fuera, porque las lágrimas, la queja, lo propio del género es lo que está adentro. En fin, Marcos, te voy a pedir que por favor aguardes en línea, vamos a hacer una breve pausa, y a la vuelta vamos a seguir hablando, amigos, con Marcos Bertorello en torno a esta revista, una revista digital por entrega. Yo recién ahora entendí que es por entregas, o sea, cada jueves se va a ir nutriendo el primer número que tiene el tema, un tema nada menos ni nada más que se llama El Dinero. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando vía telefónica con el escritor y psicoanalista Marcos Bertorello, que él es director junto con Valeria Iglesias de esta revista, una revista digital que se llama la revista El Outsider, eloutsiderdigital.com. Para aquellos que quieren ver, ponen www.eloutsiderdigital.com y ahí van a poder ver la revista. El primer número es en torno a el dinero. Marcos, estábamos hablando, yo te mencionaba ese artículo que salió en el blog de Eterna Cadencia de Luciano Lamberti, donde dice exactamente lo mismo, ¿no? Si me dejas leer solamente el final del artículo, dice así, dice: fue Rubén Darío el primero que vendió un soneto a una revista, comenzando el proceso de profesionalización de los escritores en América Latina. Horacio Quiroga, por ejemplo, logró vivir de vender cuentos en las revistas. Su famoso estilo seco, lacónico y económico surgió de las limitaciones impuestas por las revistas en gran medida. En América Latina, el proceso por el cual un escritor podía vivir de sus libros o de todo lo que acompaña a un libro, charlas, notas, etcétera, conferencias, llegó a un punto álgido y luego fue decayendo hasta la triste situación actual, donde pedir plata por trabajo te convierte en una mala persona, dice. No. Sí, tiene que ver, digamos, el tema de la profesionalización tiene que ver también con eso, de que, supongo yo que Claudia Piñeiro lo dirá en la entrevista que van a publicar, ¿no? La idea de que pedir, dinero parece, ¿no? O que te paguen. Y viste que hablar siempre de dinero y de sexo siempre es difícil, digamos, ¿no? O siempre hay como una cosa así de cierta sensación de suciedad o de las cosas de que no se hablan, digamos, ¿no? Claro. Y en este caso puntual, en el caso de la escritura, a mí me parece que hay dos cosas distintas. Una es lo que muchas veces se habla, que tiene que ver fundamentalmente, y esto no es solamente en los países periféricos, también en los países del primer mundo sucede lo mismo, que es la gran contradicción entre lo que sería la lógica industrial con la lógica artesanal. Uh-huh. Sucede con la escritura, pero con también muchos otros oficios artesanales, que sucede lo mismo, digamos, ¿no? Donde la lógica industrial no encuentra la forma de darle el valor que verdaderamente se merece un cierto oficio artesanal. Te pongo un ejemplo muy concreto, por ejemplo, la clínica médica. Uh-huh. El médico clínico, en realidad vemos el tiempo que necesita el médico para poder hacer un diagnóstico y atender a su paciente, es imposible de meterlo en el tiempo que se necesita cuando se industrializa la medicina. Uh-huh. Por lo cual ahí hay una contradicción que es muy difícil, que con la escritura también pasa lo mismo, porque los tiempos de escritura nunca son los tiempos del mercado, digamos, no qué sé yo, o nunca son, a veces sí, y a veces no. Sí, no, hay una presión también, que tiene que ver, que involucra a todo, digamos, porque vos decís, hablas de la escritura industrializada o digamos, la industria editorial, que existía, digamos, en los países por lo menos centrales, estoy pensando en los años 60 o 50, sí. Y no había esa imposición o esa presión por editar un libro por año o cada 2 años, digamos, ¿no? Yo una vez le pregunté a Selva Almeada cómo hacía y ella me dijo que coincidió que tenía varios trabajos anteriores, digamos, ¿no? O sea, literario, varios libros antes, pero porque si no hay como ahora una urgencia por editarlo. Sí, igualmente, además de esto, hay otra cosa que me parece que tiene que ver con la vivencia subjetiva, digamos, ¿no? Del escritor, que a mí me parece muy interesante, que es, yo pongo en lo que escribimos ahí en el dossier, pongo el ejemplo de Stephen King.
¿no? Que si vos querés es el escritor que tuvo éxito en esta relación compleja entre un oficio artesanal y la industria editorial. Sí. ¿No? Porque se llenó de plata, digamos, Sí, ¿cierto? sí. Sin embargo, se llenó de plata y casi no, bueno, no del comienzo, pero sí, digamos, de la publicación de Carrie en adelante, digamos, pudo vivir perfectamente y muy, muy bien de su escritura. Sin embargo, él tiene un ensayo que es un ensayo autobiográfico que se llama On Writing. Mientras escribo, sí. Claro, sí. Y él confiesa que muchas de sus grandes obras ni se acuerda de haberlas escrito por el estado de ebriedad y de la adicción en la cual las escribió. Lo cual es paradójico. Uno dice, bueno, es como la situación ideal o el ideal que todo escritor querría, ¿no? Que lo que escribe se vende un montón, y en esa situación ideal el tipo ni siquiera pudo disfrutar del momento de éxito. Más allá de las cuestiones subjetivas de él, vos sabés que Stephen King dice, por ejemplo, ahí tiene una antología suya, o esto, no sé si es una antología de cuentos, y donde hay un prólogo, él escribe, es un tipo que realmente analiza las cosas, y analiza el tema del cuento. En ese prólogo, es un prólogo de 25 o 30 páginas, por el prólogo extenso, y explica así, muy sucintamente, analiza de que el cuento en los Estados Unidos en los años 50 y 60 valía una cosa, había distintas revistas, en fin, y fueron desapareciendo las revistas, y entonces el cuento pasó a valer cada vez menos, y prácticamente en la actualidad, esto es del siglo XXI, o sea, del 2000 y pico para acá, el cuento prácticamente no hay lugares para editarlo. Y él, increíblemente, Stephen King dice que él se pone como meta escribir al año 1 o 2 cuentos para demostrarme que soy escritor. Claro, sí. Pero además también, a mí me parece que hay algo, obviamente es una teoría mía, digamos, ¿no? Hay algo lo diría así, digamos, ¿no? Que la producción, la escritura, o sea, el dinero tiene como efecto que pone todas las cosas en pie de igualdad. Es lo mismo Ana Karenina que una lata de tomates para el dinero, para el mercado, digamos. Sí. Puede tener distinto valor, puede haber una diferencia de valor, pero en tanto producto que se vende es lo mismo, digamos, o estaría en el supermercado en última instancia. Eso creo que para el que crea es una sensación muy fuerte. De todas formas, yo te agregaría otra cosa, digo, que lo veo aquí en Uruguay, que no sé por qué razón los escritores, como son seres más solitarios, aislados, y pasa eso muchas veces. La gente del teatro, por ejemplo, tiene muchísimo más claro que hay que cobrar y todos saben que tienen que llevarse un poco de dinero, aunque sea simbólico. ¿Por qué? Porque el dinero de alguna forma es un reconocimiento social, digamos. La gente paga por lo que reconoce, y la gente, digamos, cuando no paga nada, generalmente está desconociendo, aunque no damos cuenta, ¿no? Es lo que decía Luciano Lomberti, escribir de onda, ¿no? O sea, escribiste un cuento para una antología y después vos la vendés, pero yo no te pago nada a vos. Sí, así que... Pero bueno, es un tema complejo. Y en el caso de tu artículo no lo subiste todavía, no está No, ahora viene el que sería el reportaje a Claudia, después creo que vienen una serie de reseñas también, también hay otra sección que es... en cada número hay un poeta más o menos conocido que presenta a un poeta inédito, y al revés, también un narrador o una narradora conocida que presenta a un narrador o una narradora desconocida. Y, digamos, más o menos a cada 2 o 3 semanas saldría el dossier sobre el dinero. También hay una biblioteca Outsider donde se pueden bajar gratuitamente los ebooks, digamos que normalmente son libros todos de cuentos. Y otro detalle importante, o que te pregunto, porque no sé realmente, es si hay alguna forma de suscribirse a esta editorial, a esta revista del outsiderdigital.com, o hay que ir cada semana. Mirá, no, por ahora no, como esto tiene una circulación gratuita, en realidad, digamos, uno puede entrar entrando a la página, digamos, ¿cierto? Claro. Nosotros igualmente lo tratamos de promocionar a través de la página de Facebook y por WhatsApp también. No, pero me refiero a suscribirme en el sentido de que uno se suscribe a los blogs, ¿no? Que te avisan cuando hay una nueva bajada. En ese sentido de la palabra suscripción.
sí, no, eso la verdad que no se puede, la parte técnica se escapa un poco, pero es probable, creo. Por eso hay que entrar a la página, me parece que en la página hay algo. Yo estoy viéndolo y no lo encontré, pero puede ser que sea ¿cómo es? Mi impericia informática, que es bastante grande. Pero bueno, un poco para ir terminando, está presentada la revista, el número 1 es el tema del dinero. Obviamente también me imagino, Marcos, no solamente todo este análisis que estamos haciendo en torno a la profesionalización o desprofesionalización del escritor y la literatura, también tiene que ver, supongo yo, con un momento que vive Argentina también, ¿no? De cierta crisis económica, ¿no? ¿O no? Y sí, bueno, que en realidad en el fondo es un problema político, digamos, ¿no? En sentido muy amplio del término, digamos, ¿no? De bueno, cómo nosotros veníamos de un cierto país donde mal o bien, con millones de cosas medio difíciles y qué sé yo, pero donde se intentaba o se intentó durante mucho tiempo que todo aquello que se produjera acá más o menos se pudiera mantener, y hace un año y medio todo eso se cortó de cuajo, digamos, ¿no? Con todos los inconvenientes económicos que trae, digamos, ¿no? Claro. Pero puntualmente en relación a la edición de libros, bueno, durante los 12 años de kirchnerismo florecieron infinidad de editoriales como la de Ariel, como de editoriales medianas o pequeñas, que muchas tenían mucho amparo, digamos, en las situaciones macroeconómicas que eran favorables, pero también en distintos programas estatales. Todo esto se cortó. Esto no produjo la desaparición inmediata de todo, porque encontraron ciertas vías, pero se hace muy difícil. Sí, hay una especie de reconversión. Ayer estábamos hablando sobre una convención de cómics que es Comicópolis, que va a ser en septiembre, y también decía que era estatal y esta vez va a ser, digamos, privada. Para finalizar, Marcos, yo quería decir un detalle para que no decir que todo es un bajón en cuanto al escritor. Yo siempre sostengo una cosa también cuando alguien me pregunta editar o no editar, es que el escritor tiene, al publicar, experimenta una retribución psíquica. Yo, sin ser psicoanalista ni nada, inventé ese término. Hay una retribución psíquica de alguna manera. Interna. Sí, en realidad, digamos, para mí, por lo menos en mi experiencia, lo más hermoso que me dio la vida es escribir. Y a mí no me importa, digamos, si puedo ganar guita con eso, fantástico. Si puedo ser como Stephen King, me encantaría, digamos, ¿no? Pero la verdad que no me quita el sueño eso. A mí lo que me quita el sueño es poder escribir. Perfecto. Bueno, Marcos Bertorello, sí. No, digo que eso me parece que es una utopía. Es una utopía en contra del capitalismo. Bueno, hablamos con Ariel Bermani la última vez y Pablo Brecciarioli cuando yo decía, precisamente se habló de vivir de la literatura, y él decía que también es una forma de vivir de la literatura, es esto, retribución psíquica que hay, digamos, claro, en ese sentido, digamos, no en el sentido económico, sino de vivir de la literatura. Eso puede ser otra opción también. Te mando un abrazo y adelante con el proyecto, ¿no? Lo mejor para ustedes. Amigos, se terminó la máquina de pensar. Mañana vamos a recibir la visita de la escritora uruguaya Mercedes Rosende, que va a estar con nosotros junto a Gabriela Cabezón Cámara este viernes en el Centro Cultural de